Perspectivas económicas, las grandes magnitudes a medio plazo. Ya sabemos, hemos estado diciendo que es muy difícil de realizar predicciones, pero que son necesarias para saber dónde te estás moviendo y hacia dónde tienes que girar. ¿Cómo creemos que en el medio plazo ya sabes, hablamos de 2 años, 3 años, se van a comportar las grandes magnitudes macroeconómicas? Creo que está cambiando algunos temas importantes y es importante diferenciar entre la previsión a corto plazo y la de largo plazo. Hay que ver tendencias de muy largo plazo y también algo de medio. Una de medio clave es la inflación. Yeah. Venimos de 2 décadas de poca inflación, incluso de riesgo deflacionista. El último ciclo tras la gran recesión fue un ciclo casi deflacionista en el que el miedo era que cayeran los precios, no que subieran demasiado. Y pasar de eso a de repente tasas de IPC del 10% que vimos el año pasado a que sigamos después de 2 años y medio con tasas de IPC muy por encima del objetivo del BCE es un cambio importante. Y que va ligado a un cambio de salarios. Ya no es una crisis de inflación que venga por la energía solo, que pasó en Europa por el tema de la electricidad y Rusia. No es un tema de la pandemia, cuando hubo un desajuste entre oferta y demanda que provocó cuello de botella, como pasó con los semiconductores. Ya tenemos una inflación más persistente que ha pasado a los salarios. Estamos viendo mejoras de salarios, que es algo positivo, pero que tiene que venir acompañado de productividad, porque si no nos causa un problema a medio plazo. Claro. Ese cambio de un ciclo con más inflación que los 2 ciclos anteriores es un cambio relevante que hay que tener en cuenta y que conlleva además tipos de interés más altos. El Banco Central pasa de luchar contra la inflación bajando tipos al máximo, comprando deuda pública, ahora ha subido tipos a corto plazo y no compra deuda pública o compra menos, con lo cual hay menos demandantes de deuda pública y eso hace que baje el precio y suba el tipo de interés también a largo plazo. En España, por ejemplo, si vemos la proporción de la población que llega a la edad de jubilación y la que llega a la edad de trabajar, o sea, comparamos la población que cumple cada año 24 años, o que es la edad media que llega al mercado de trabajo, o 65 años, que es la edad media de jubilación actualmente, históricamente siempre llega más gente nueva al mercado laboral de la que se jubilaba. Sin embargo, desde el 21, en plena pandemia, nos dimos cuenta, pasó al revés. Ya hay más gente que llega a la edad de jubilación que a la de trabajar. Y eso muestra un mercado laboral diferente, con menos oferta de trabajo y provoca también más subida de salarios porque hay menos competencia. Y por último, la tendencia clave es el cambio en el mundo geopolítico que estamos viviendo. Veníamos de un ciclo hasta 2008 de globalización, se habló mucho de ello, ya en una realidad. Se creó una cadena de valor mundial en muchos sectores, sobre todo industriales, y esto está llegando a su fin. Empezó ya hace unos años con el acceso de Trump en Estados Unidos, con una política en China más intervencionista hacia el exterior. Ese proceso de ya producción fuera no se está revirtiendo mucho todavía, pero no está yendo a más, desde luego, y está yendo más hacia más a menos que a más. En parte por la pandemia, que nos hizo pensar que había sectores clave en los que podías tener un corte de suministro de otro país y te afectaba a toda tu producción. De buscar el precio mínimo posible a buscar asegurar un suministro que no te haga parar una empresa durante meses. Pasó, por ejemplo, en el sector de automoción. Durante muchos meses no se produjeron automóviles o no lo suficientes porque había corte de suministro de chips, de microchips en Asia, en China, en Taiwán o en Corea del Sur. Este cambio también conlleva más inflación, porque al final, cuando el cadena de valores mundial, bajas costes, bajas precios, aumentas productividad y es deflacionista. Cuando vuelve a la producción, pues crear empleo, pues algo positivo para la economía, pero a costa de más inflación y de un crecimiento un poco distinto al del ciclo previo. Relacionado con esto que estás comentando, yo creo que tras la pandemia se han considerado que hay una serie de sectores estratégicos de los que no se puede permitirse el lujo de tener pues un poco pues estas rupturas de stock, etcétera. ¿Cómo ves la economía española en este medio plazo y la economía aragonesa en particular en cuanto estamos situados en sectores estratégicos, estamos en los sectores correctos? La tecnología está claro, lo acabas de decir, que es una asignatura pendiente para nosotros, pero en el resto de sectores en los que nos estamos moviendo, ¿cómo nos ves a nivel de la competitividad que podamos tener en un futuro? Yo creo que hay un poco de todo. También vemos siempre donde tiene más la economía, lo más visual, ¿no? La tecnología, la IA en este momento, los cambios digitales, y eso está ahí, es importante y hay que tenerlo muy en cuenta. En España esos sectores hemos partido de desventaja, tenemos un menor peso en ocupación y en PIB que el conjunto de Europa, y más aunque Estados Unidos, que aprovecha mucho más este ciclo último de innovaciones tecnológicas que Europa. Pero estamos convergiendo, lo cual es una buena noticia, aunque aún nos queda un techo que recorrer. Pero hay más sectores importantes. Uno es la energía. Hemos dicho que el suministro energético ha sido un problema grave en España o en Europa, cuando había problemas como recientemente ha sido demasiado frecuente y puede pasar de nuevo en el futuro. Con lo cual, asegurarse un suministro energético lo más verde posible y lo más autónomo posible, desde luego, es un sector que tiene potencial en España y en Aragón y que ya es una realidad. O sea, no es algo que sea solo futuro, es un presente que tenemos muy a la vista de todos.
También hay sectores que estaban un poco olvidados y parece que tienen un renacer, ¿no? Alguno de ellos, como la industria alimentaria, que había estado durante años denostada y sin embargo ahora en un entorno de subida de precios, pues está haciendo valer su calidad y su capacidad de adaptación. El sector de transporte también era un sector que no se preveía, que tenía mucho potencial de futuro, pero la logística ha sido un boom espectacular, sobre todo en el caso de Aragón y la provincia de Zaragoza en particular. Otros sectores como la construcción, que hemos dicho, no volveremos a lo que teníamos antes, pero hemos estado una década y media con una producción de construcción bajísima. Estamos en niveles que hay que recuperar construcción. Hay una escasez de vivienda ofertada en España en este momento y en Aragón también. Con los sectores que están olvidados también tienen una capacidad de regenerarse y de crecer que se pierde un poco de vista, ¿no? Con esa foto más habitual de ver la tecnología y los cambios más radicales en cuanto al modo de producir en España.